Cultura china. Contexto histórico. A pesar de todos los estudios hechos por los historiadores y arqueólogos, ha sido casi imposible encontrar datos que arrojen información sobre la prehistoria china. Lo que se cree es que para el año 500.000 a.C. ya habitaba el hombre en China, pero la época que se encuentra entre este periodo y hasta que aparecen los feudales en China es desconocida. Los orígenes de las primeras civilizaciones aún no se han descubierto. Se supone que vinieron desde Asia Central y de Mongolia, para ubicarse por medio de las invasiones a las orillas de los ríos Huanghe o Río Amarillo y el río Yangtze-Kiang o Río Azul. En la antigüedad, China limitaba por el norte con la Manchuria, la Mongolia y el desierto de Gobi, por el oeste con las montañas del Tíbet y por el sur y por el este con el mar. Dinastía Xia. La dinastía Xia, que según las crónicas chinas habrían durado del siglo XXI a.C. hasta el siglo XVI a.C., está considerada la primera dinastía en la historia china. Las memorias históricas de Sima Qian recogen los nombres de los 17 reyes de esta dinastía. Fue seguida por la dinastía Shang y, según el relato de Sima Qian, predecía por el periodo legendario de los 3 dioses y 5 emperadores. El carácter de esta dinastía forma parte del nombre de la región china actual de Ningxia y aparece también en el nombre poético de China Huaxia. Dinastía Shang. La dinastía Shang, también conocida como dinastía Jin, es la segunda dinastía en la historia de China y la primera cuya existencia histórica está documentada. Abarcó desde los años 1766 hasta el 1046 a.C. Su extensión territorial abarca el valle del río Amarillo. El arte en China durante la dinastía Shang se destacó por objetos y esculturas en bronce, las cuales muestran por primera vez uno de los principios esenciales del arte en China: la forma, los temas decorativos, iconografía, la jerarquización social. La arquitectura del país asiático se caracterizaba por distribuir el espacio en unidades rectangulares que se unen para formar un todo, con un aspecto exterior impresionante y misterioso. Los materiales empleados para la construcción de edificaciones eran la madera, el ladrillo y la caña. Se caracterizaba por los tejados curvos típicos que dejaban grandes espacios o bóvedas en el interior. Dinastía Qing. El rey de los Qing funda una nueva dinastía y toma para sí el nuevo nombre de connotaciones religiosas que traducimos al español por emperador. A partir de este momento histórico, todos los monarcas chinos posteriores utilizarán este título, abandonando la denominación de reyes. El nuevo emperador se hizo llamar Shi Huangdi, primer emperador, viéndose a sí mismo como el primero de los que esperaba fuera una larga dinastía de emperadores. Es la primera dinastía de una China reunificada y mucho más grande que la gobernada por los Zhou. Hoy en día los chinos lo llaman más frecuentemente Qin Shi Huang, primer emperador Qin. Con él surge por primera vez en la historia un estado chino fuerte, centralizado y unificado.
La Gran Muralla China es uno de los íconos que caracteriza al gigante asiático en la actualidad y fue construido durante la dinastía Qing por Qin Shi Huang a causa de los ataques de invasores en el siglo III a.C. También destaca el descubrimiento arqueológico del ejército de terracota de Xi'an, situado en el interior del mausoleo de Qin Shi Huang, primer emperador de China, y ha sido declarado como Patrimonio Cultural Mundial. Dinastía Han. Lui Bang estableció una nueva dinastía, la Han. China prosperó con rapidez, la agricultura, la industria y el comercio florecieron. La dinastía Han se divide en dos periodos: Han occidentales, que tuvieron su capital en Chang'an, y los Han orientales, que mantuvieron un control menos efectivo sobre el territorio y tuvieron que desplazar la corte al este, cerca del actual Luoyang. El arte en China en la dinastía Han. Los templos tuvieron gran importancia durante esta dinastía y el asentamiento del budismo en China, dando lugar así a la arquitectura religiosa. Los lugares de culto eran rectangulares y estaban compuestos por 5 naves, y en el eje central se encontraba la sala de predicación. La pintura tuvo su mayor apogeo durante esta dinastía. El tema principal de los artistas eran las tumbas o el más allá, con la intención de representar el espacio y la distancia. También de funcionarios, la corte imperial y nobles. Existen 4. Dinastía Jin. La reunificación de China se produjo bajo la dinastía Jin, que puede dividirse en 2 etapas: los Jin occidentales, del 265 al 316 a.C., consiguieron unificar China, y los Jin orientales, del 317 al 420 a.C., que continuaron gobernando el sur de China. 16 reinos. Los historiadores chinos han dado el nombre de periodo de los 16 reinos a la época comprendida entre los años 304 y 439, durante la cual el norte de China atravesó una etapa de fragmentación política y de caos. Estos 16 reinos habían sido formados por pueblos de etnia no china. Dinastía Sui. En el año 581, Jiang, general del ejército de la dinastía Zhou del Norte, se hizo con el poder y proclamó una nueva dinastía, la dinastía Sui. 8 años después, en 589, la dinastía Sui derrotaba a la débil dinastía Shen del sur, con lo que conseguía la reunificación del sur y del norte. Dinastía Ming. El desorden social del final de la dinastía Yuan provocó numerosas rebeliones contra los mongoles. Un líder rebelde de origen humilde, Su Yuanzhang, funda la dinastía Ming en 1368, estableciendo la capital en Naquín. El arte en China durante la dinastía Ming se caracterizaba por los Pailou, monumentos funerarios de madera y piedra que conmemoran el lugar donde se encuentran los restos de alguna autoridad o persona importante. Un rasgo importante de la dinastía Tixing es la construcción de palacios y residenciales, rodeados de grandes murallas y elementos decorativos hechos en cerámica. Se construyó la ciudad prohibida, con 3 grandes patios rodeados de una muralla de 24 kilómetros. La pintura de esta época era naturalista. Para poder entender la arquitectura y el arte en China, debemos de surgir de 3 tipos de religión que hubieron en esta cultura. El budismo, que proviene de la India, su apogeo fue en la dinastía Tang. El taoísmo, que establece la existencia de 3 fuerzas, una pasiva, otra activa y una tercera, que es la conciliadora. Las 2 primeras se oponen y complementan simultáneamente entre sí, es decir, que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. Son el Yin y el Yang. La tercera fuerza es el Tao, o fuerza superior que las contiene. El significado más antiguo que existe sobre el Tao, Yin Yin, Yi Yang, Wei Tao,
es decir, un aspecto yin, un aspecto yang, eso es el Tao. Puede ejemplificarse esta concepción a partir del significado de las palabras literalmente. Yang significa la ladera luminosa de la montaña y yin, la ladera oscura de la montaña. Entiéndase la idea de montaña como símbolo de unidad, así que aunque representan dos fuerzas aparentemente opuestas, forman parte de una única naturaleza. También tenemos el confucianismo. El confucianismo, a veces también llamado confucianismo, es el conjunto de doctrinas morales y religiosas predicadas por los discípulos y seguidores de Confucio tras su muerte. El nombre en chino de su escuela podría ser traducida por Escuela de los Letrados. El confucianismo ha ejercido una gran influencia sobre China, Corea, Vietnam y Japón. Fue la religión oficial de China hasta el siglo VII. El canon de la filosofía confuciana lo componen los 4 libros. Su pensamiento se formó durante un largo periodo que abarca las épocas de primaveras y otoños y reinos combatientes, del siglo VII al siglo III a.C. Cuando China fue reunificada por Qin Shi Huang en el 221 a.C., ya era una doctrina perfectamente formada y definida, con muchos seguidores y un gran corpus. La arquitectura china. Los materiales constructivos más importantes usados en la arquitectura china son la madera, el ladrillo y la caña. Algo muy importante de resaltar en la producción de China. En cuanto a materiales vegetales, los cuales se descomponen en 2 clases: el leñoso, el cual se trabaja en las construcciones de troncos de árboles, y el fibroso, el cual se emplea en las construcciones por medio del bambú y de la caña. La técnica empleada para estos materiales son la ensambladura, el empalme o las penetraciones. En China se empleaba de muy buena manera la arcilla, se usaba mediante ladrillos crudos o cocidos. El kaolín o arcilla ayudó en la fabricación de importantes obras de cerámica, las que se porcelanizaban, lo que también fue una invención china, y lo que también se empleó en la realización de obras arquitectónicas. Características de la arquitectura china. Énfasis horizontal. Construcción de una plataforma pesada y un gran techo que flota sobre esta base, con las paredes verticales, tampoco enfatizadas. Contrasta la arquitectura occidental, que cuida crecer en la altura y la profundidad. La arquitectura china hace hincapié en el impacto visual del ancho de los edificios. La estructura. Uso de maderos grandes para el soporte principal del techo de un edificio. Miembros de madera, generalmente grandes, son usados como columnas de carga para llevar vigas, y laterales para construir las estructuras de edificios y respaldar los techos. La estabilidad estructural es asegurada más lejos a través del uso de vigas pesadas y techos. Uso común de paredes de cortina o puertas revistas con paneles para dintelar habitaciones o crear un edificio. Rodeamiento de muros en las construcciones de clase más alta. Los techos. Los techos planos son poco comunes, mientras que los techos de 2 aguas están casi omnipresentes en la arquitectura china tradicional. 3 tipos principales de techos son encontrados: solo inclinado, multi-inclinado y demasiado inclinado. El techo solo inclinado
son unos techos con una sola inclinación sencilla. Estos son los tipos de techo más económicos y son más habituales en la arquitectura. Techo multiinclinado. Son techos de 2 o más secciones de la inclinación. Estos techos son usados en construcciones de clase más alta, desde las viviendas de plebeyos adinerados hasta palacios. El techo demasiado inclinado. Son techos con una curvatura radical que aumenta en las esquinas del techo. Esta clase de construcción de techo es generalmente reservada para los templos y palacios, aunque también puede ser encontrada en las casas de adinerados. En la época antigua eran generalmente decorados con estatuas de cerámica. Viviendas de plebeyo o popular. En cuanto a los plebeyos, sean ellos burócratas, comerciantes o agricultores, sus casas tenían a seguir un patrón. El centro del edificio sería un santuario para las deidades y los antepasados, que sería usado durante los festejos también. Sobre sus 2 lados estaban los dormitorios para los mayores. Las 2 alas del edificio eran para los miembros jóvenes de la familia, tanto como la sala, el comedor y la cocina, aunque a veces la sala podía estar muy cerca del centro. A veces las familias extendidas se pusieron tan grandes que 1 o incluso 2 salas adicionales tuvieron que ser desarrolladas. Esto resultó un edificio en forma de U, con un patio apropiado para el trabajo de la granja, comerciantes y burócratas. Sin embargo, preferían cerrar el delantero con una puerta principal imponente. Todos los edificios eran legalmente ordenados, y la ley indicaba el número de plantas, el largo del edificio y los colores de uso según la clase del propietario. Tipo de vivienda imperial. Había ciertas características especiales arquitectónicas que fueron reservados únicamente para edificios para el emperador de China. Un ejemplo es el uso de azulejos de techo amarillos. Amarillo, que ha sido el color imperial. Los azulejos de techo amarillos todavía adornan la mayoría de los edificios dentro de la ciudad prohibida. El Templo del Cielo, sin embargo, tiene azulejos de techo azul que simbolizan el cielo. Los techos son casi respaldos por corchetes, siempre una característica compartida solamente con la más grande de las construcciones religiosas. Las columnas de madera de los edificios, tanto como la superficie de las paredes, son de color rojo. El negro es también un color famoso usado a menudo en las pagodas. Creen que los dioses son inspirados por el color negro a bajar a la tierra. El dragón chino, un emblema reservado para la China. Fue usado en exceso sobre la arquitectura imperial, sobre los techos, sobre las vigas y los pilares, y sobre las puertas. Solamente los edificios usados por la familia imperial fueron permitidos tener 9 jiang, el espacio entre 2 columnas. Solamente las puertas utilizadas por el emperador podían tener 5 arcos, con el centro de 1, por supuesto, reservado para el emperador mismo. El chino antiguo prefirió el color rojo. Los edificios miraron hacia el sur porque el norte tenía un viento frío. La numerología influyó en la arquitectura imperial. Es por eso que el uso de 9 en exceso en gran parte de la construcción, el número más grande de un solo dígito. La importancia de Oriente, la dirección del sol naciente, en orientar y ubicar las construcciones imperiales es una forma de adoración solar encontrada en muchas culturas antiguas. Las tumbas y los mausoleos de miembros de la familia imperial, como las tumbas de la dinastía Tang del siglo VIII en el mausoleo de Qianling, también pueden ser contadas como parte de la tradición arquitectónica imperial. Estos monolíticos y pirámides tenían estructuras sobre la tierra de barro eje y bóveda de seguridad subterráneas que fueron bordeadas con paredes de ladrillo, por lo menos desde que los estados federales estuvieron en guerra. La arquitectura en la dinastía Song también se observa claramente lo que fue en esa época.
Los tejados curvos típicos de la arquitectura china se usaron de gran forma en este periodo, por lo que tuvieron que perfeccionar las vigas transversales para poder dar el apoyo necesario a los techos, los cuales eran muy pesados. En el interior de los espacios existía un sistema de pequeñas bóvedas y ménsulas de madera que le daban gran amplitud. Los templos tuvieron gran importancia durante la dinastía Song, la cual llevó a China el budismo, que se extendió por todo el país y dio así origen a la arquitectura religiosa. Los templos fueron las réplicas de las gupuras hindúes, teniendo una superposición de techos, observándose 6, 8 y hasta 10 aleros y en su interior igual que las pagodas. La arquitectura religiosa. En términos generales, la arquitectura budista sigue el estilo imperial. Un monasterio budista grande tiene un salón primero, albergando la estatua de un budista, seguida por un gran salón albergando las estatuas de los budas normalmente. Los alojamientos para los monjes y las monjas están ubicados en 2 laterales. Los monasterios budistas a veces también tienen pagodas, que pueden albergar las reliquias del Gautama Buda. Las pagodas más viejas suelen tener 4 lados, mientras que después las pagodas tienen 8 lados generalmente. Las pagodas son templos de varios pisos que van disminuyendo su tamaño mientras van aumentando. En cada piso sobresale un alero de tejado. Fue muy importante durante la dinastía Luang. Posee también gran influencia hindú por la forma de decorar los muros y las columnas. Los pailou son monumentos funerarios que conmemoran el lugar donde se encuentran los restos de algún gobernante o de una persona importante. Estas edificaciones se construyeron de madera o de piedra. Llevan 2 puntales o travesaños que rematan con un techo. Después de pasar la entrada, se encuentra una larga avenida que va delimitada por unas grandes figuras de animales en piedra. Al final de la avenida se encuentran las tumbas, los cuales consistían en una gran montaña de tierra rodeada por un muro de contención. Se desarrolló de gran manera en la dinastía Ming. Los palacios y residencias en la dinastía Ting sean las principales construcciones arquitectónicas. Construían palacios para el emperador, de invierno en Nankín y de en verano en Pekín. En ellos solo vivía el emperador y los más altos funcionarios que lo rodeaban. Los palacios eran rodeados por grandes murallas, dejando en su interior los edificios más importantes para el emperador, como lo eran los edificios religiosos, cuarteles, fortalezas, talleres para fabricar los objetos del emperador y habitaciones para el emperador y sus allegados. La cerámica fue un elemento muy importante en la decoración de los mismos, y los motivos decorativos para las puertas de entrada eran grandes perros. La muralla china es uno de los íconos que caracteriza a la China en la actualidad y fue construida durante la dinastía Qing, la cual dio su nombre al país. Debido a los ataques de invasores, Che Guanti manda a comenzar en el siglo III a.C. esta obra, para así detener a los bárbaros venidos del norte. Esta muralla posee una altura de 8 metros, un espesor de 5 metros y una extensión de 3 kilómetros de longitud, los cuales van desde la costa oriental del país, pasando por los golfos de Liaotung y de Pechili hasta llegar a Lanzhou, capital de la provincia de Gansu, y a su vez posee una ramificación que llega hasta Qichuan, en el noreste de la misma provincia. Aparte de su valor debido a su antigüedad, lo imponente de esta muralla son sus dimensiones. Es la única estructura hecha por la humanidad que se puede ver desde el espacio. También cuenta con resguardos que se encuentran en el muro. Cada 75 metros se alza una torre de 12 metros de alto aproximadamente, donde los vigilantes transmitían las señales. Templo Namputuo. Como famosa ermita antigua de Xiamen Namputuo, está situado al pie de las montañas hermosas y ante un riachuelo de agua transparente rodeado de un paisaje atractivo, construido en la dinastía Tang. Es uno de los lugares sagrados del budismo en el sur de Fujian.
El templo de Baima de Luoyang. El templo Baima, caballo blanco, se encuentra en los suburbios orientales de la ciudad de Luoyang y es conocido como el primer templo antiguo de China. Se trata del primer templo construido por el gobierno, luego de que el budismo se transmitiera al país. Las construcciones budistas de la montaña de Guotai. La montaña de Guotai, en la provincia de Shanxi, es una famosa tierra santa budista en China. En ella se conservan 58 antiguas construcciones. Entre ellas, los templos más famosos son el Nanchang y el Fowang, ambos de las dinastías Tang. En Nanchang es el templo más antiguo con estructura de madera que se conserva en la nación. El Fowang absorbió las formas arquitectónicas de las diferentes dinastías de China y sus construcciones, esculturas, frescos y escrituras se conocen como las 4 pericias extraordinarias. Escultura china. En la escultura china los materiales más importantes que se usaron fue el bronce y la piedra, y raras veces la madera. También se usaron la porcelana, el barro cocido esmaltado, el jade, entre otros. Las pequeñas esculturas eran generalmente divinidades o animales como el dragón, siendo este uno de los animales más resaltantes en el arte chino. También se incluían perros, leones y caballos. Los dragones se creaban en relieves con colores muy llamativos. Las figuras humanas aparecen durante el confucianismo y van a representar el sentimiento del amor en las artes, y con ellas aparece también la mitología. Estas figuras se representan de manera aislada y muy espiritual. Una de las esculturas que más se puede ver en China es el Buda, que aparece durante el periodo Tang, el cual se representaba en grandes dimensiones, a veces hasta 100 metros de altura. Otras figuras comunes eran un grupo de 5, donde aparecía un Buda en el centro rodeado de bodhisattvas en actitudes dinámicas. En las entradas de los templos se encontraban animales feroces, los cuales eran representados con gran realismo y detalle. Otras obras importantes son las estatuillas de barro que poseían un carácter funerario y representan la vida diaria de la etapa Tang. Las figuras más comunes eran las de boxeadores, criados, acróbatas, enanos, músicos y bailarines. En la escultura china se representó mucho el dragón, que es un animal mitológico y legendario de China y de otras culturas asiáticas que dispone de partes de 9 animales: ojos de langosta, cuernos de ciervo, morro de buey, nariz de perro, bigotes de bagre, melena de león, cola de serpiente, escamas de pez, garras de águila. El dragón es también la personificación del concepto del yang y está relacionado con el tiempo como proporcionador de la lluvia y el agua en general. Su equivalente femenino es el fénix chino. Pintura china. La pintura comenzó a finales de la dinastía Zhou y su mayor apogeo se dio durante el periodo Han. El tema principal para los artistas eran las tumbas, por lo que los temas pictóricos más importantes eran diversos episodios de la vida del más allá, así como las leyendas de héroes. Su intención fundamental era la de representar el espacio y la dinastía. Durante este periodo también se dieron representaciones de pequeños paisajes. El arte budista fue el principal durante todas las dinastías chinas, pero durante la dinastía Tang, la pintura paisajista fue lo más importante. Existieron durante este periodo 3 pintores resaltantes: Wang Wei, el cual fue el creador del paisaje monócromo y pintaba paisajes venados. Otros pintores fueron Li Sewing, junto con su hijo Li Xiaotao, los cuales pintaron entre los años 651 y 730. Su pintura contrastaba con las del pintor anterior. Una de las obras más resaltantes de este pintor fue Viajeros en la montaña, la cual se realizó en tonos verdes y azules, muy brillantes, y presentan un carácter monumental mediante diversas formaciones rocosas y grandes árboles. Durante este periodo también se perfeccionó la pintura de retratos, ya que los emperadores encargaban retratos de sí mismos y de sus herederos para colocarlas en sus palacios. Durante la dinastía Song se crean gran cantidad de escuelas y estilos pictóricos. La familia real de este periodo tenían gran predilección por la representación de animales y de niños, pero a pesar de esto,
Esta dinastía se conoce más por la representación de paisajes. El estilo de este periodo podría caracterizarse como monumental. La técnica usada en este periodo es muy compleja, ya que mediante pinceladas superpuestas se crea la ilusión de texturas. En esta época también se dio la pintura de letrados, los cuales eran artistas independientes quienes no estaban de acuerdo con los diversos estilos impuestos por la academia, por lo que creaban sus propios paisajes. Durante la dinastía Qing, la cual se estableció durante los años 1368 y 1644, se dio la creación de una academia que trajo a pintores de pájaros y flores y paisajistas pertenecientes a la escuela Maixia, pero a pesar de esto, las pinturas de los letrados seguían imponiéndose como obras más importantes. La corte seguía apoyando a la academia, la producción de las pinturas seguía imitando al estilo Song. Jardines paisaje de China. Los jardines chinos son un aspecto especial de la cultura tradicional y el arte chino. No es una gran extensión verde con edificios de acompañamiento, sino más bien una zona que mezcla armoniosamente paisaje artificial con un paisaje natural. La arquitectura, la pintura, la caligrafía y la horticultura. El complejo entero está rodeado por muros, lo que marcaba la propiedad de un lugar especial para el disfrute privado del propietario. Los jardines chinos antiguos, también conocidos como tradicionales jardines chinos o jardines clásicos chinos, tienen siglos de historia rica, cultura y características únicas, rica en diversos tipos y llena de encanto artístico. Los antiguos jardines chinos son considerados como los mejores de entre los 3 sistemas de construcción de jardines en el mundo. En la historia de casi 5.000 años, los jardines encontrando su lugar y también saben añadir una perla oriental lustrosa y brillante para el tesoro del patrimonio de la humanidad. Siguiendo el principio de integrar los edificios con la naturaleza, un jardín chino típico se compone de rocas, agua, planta y edificios.